Y buenas tardes. Bueno, Ezequiel lo conocí en el Congreso, en el primer Congreso Peruano de Calidad y Seguridad del Paciente hace aproximadamente 5 o 6 años, y a partir de ahí nos brindó todo su apoyo para trabajo en calidad y seguridad del paciente a la Federación Médica. Ezequiel debe ser dentro de las 10 personalidades en el mundo más reconocido en calidad y seguridad del paciente, así que un honor tenerte con vos acá, Ezequiel, en las jornadas, y bueno, y la presentación tuya con respecto a calidad y seguridad del paciente en la pandemia seguramente va a ser todo un éxito, ¿no? Así que te doy la palabra, Ezequiel. Bueno, gracias, Carlos. No crean esto de las 10 personas más importantes en calidad de seguridad, por favor, ha sido una gentileza extrema de parte de Carlos, como siempre, tan amable. Bueno, también es un placer para aquellos que integramos el Foro Colaborativo de Calidad y Seguridad poder acompañar a FEMEVA a esta iniciativa, que bueno, ya es la tercera vez que lo hacemos en común y el objetivo siempre del foro es tratar de proyectar iniciativas de calidad y seguridad en la región. FEMEVA ha demostrado mucho interés por este tema en los últimos años, bueno, históricamente, pero en los años que nos conocemos se ha visto esto muy, digamos, demostrado en muchas actividades que hemos hecho en común. Y bueno, un placer acompañarlos y promover que esto siga ocurriendo a lo largo del año en otros encuentros que iremos teniendo en común. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, un segundo, lo estoy. Fue muy bueno, por supuesto, escuchar a las autoridades mencionando su interés por la calidad y la seguridad del paciente como iniciativa a nivel de nuestro país, que ojalá se pueda seguir plasmando en actos cada vez más concretos que son necesarios para la ciudadanía. Y me toca presentar, voy a tratar de hacer más rápido incluso de lo que pensamos originalmente para no atrasar las experiencias, hablar de calidad y seguridad del paciente durante la pandemia, pero básicamente relacionado con algunos comentarios que hizo el doctor Medina sobre el tema de cultura de seguridad, ¿no? Digamos, siempre, espera a ver si sale compartir la pantalla entera. Bien. ¿Se ve bien, Carolina? Sí, Carlos, ¿lo ves bien? perfecto, Ezequiel. Sí, Perfecto. sí, ahí se ve perfecto. Entonces, es difícil por Zoom saber lo que pasa detrás de la computadora. Entonces, en este escenario, simplemente comentar que aquellos interesados por calidad y seguridad, digamos, nosotros hicimos un breve relevamiento a nivel de Latinoamérica y vimos que muchos de las personas que se quedaban en calidad y seguridad tuvieron un rol más activo durante la pandemia y muchos otros quedaron postergados. Eso definitivamente creemos que es una pena porque, digamos, ¿quién más ahora que es el momento de demostrar que la confiabilidad, los cuidados centrados en la persona, la eficiencia operativa son aspectos extremadamente críticos para lograr buenos niveles de atención en una circunstancia tan espantosa y trágica como estamos viviendo? Y en ese escenario, a nivel global, por supuesto, ¿no? Y en ese escenario, bueno, tratar de transmitir como siempre que la cultura de seguridad es todo. Digamos, nuestra actitud frente a el desempeño clínico y buscar que sea libre de errores, que tenga el protagonismo el paciente y su familia, y que además seamos eficientes en su uso de recursos, está basado en la cultura. Y por eso, reforzando conceptos que algunos que ustedes ya me han escuchado en el pasado, seguramente tendrán algunas repeticiones, tener en cuenta que el mundo cambió, digamos, pasamos de niveles de incertidumbres de días, como fue hace un año probablemente, o un año un poco más, cuando recién empezaba la pandemia, a la incertidumbre más de meses, que esperemos esté asociado a que la pandemia, digamos, se finalmente cese por aspectos que tengan que ver con mayor testeo, vacunación o sistemas de salud más preparados, que ojalá eso ocurra. Entonces, en ese nivel de incertidumbre y información que nos inunda y lamentablemente, digamos, genera mucha preocupación, hemos dado por fin prioridad a los recursos humanos como circunstancia crítica dentro del sector de salud. La realidad es que tener muchos respiradores o metros cuadrados de hospital no alcanza. Los recursos humanos que operen estos procesos son críticos, por eso tanto tenerlos desarrollados en buenos niveles de desarrollo, de excelencia, como antes mencionaba el doctor Medina, y también, por otro lado, tener aspectos que protejan a estos trabajadores para que no tengan de ninguna manera riesgos por la atención que brindan. Pueda ser sostenido en el tiempo, ojalá hayamos aprendido cosas que duren para más, que sean más persistentes. De alguna manera también tener en cuenta que también esta circunstancia del aislamiento de los pacientes y familias fue una circunstancia que ojalá podamos evitar en el futuro. El miedo entre los profesionales se presenta al principio por riesgo de contagio directo, y la sociedad encerrada por necesidad o por decisión, bueno, son circunstancias notables que seguramente tendrán sus picos y persistencia en el futuro,
y que esperemos que puedan generarse algunos aprendizajes, ¿no? Y siempre tener en cuenta que durante la epidemia, aquellos campeones son los que de alguna manera tengan mejores resultados con los pacientes, ¿no? Siempre lo más importante es que logremos cuidar a los pacientes de la mejor manera, que también tengan mejores resultados dentro del hospital por tener menos personal contagiado. Esto fue escrito hace un tiempo. La realidad es que realmente fue muy difícil después de determinar si los profesionales de salud se contagiaron cuando lo hicieron dentro del hospital o fuera de él, por ya con transmisión comunitaria. Después, aquellos sí, dentro de la institución hospitalaria, en particular, o atención primaria, que tengan la menor cantidad de bajas de personal por causas emocionales. Aquellos que de alguna manera puedan seguir atendiendo a pacientes COVID, ¿no? Cerrar un hospital a otros pacientes que no sean COVID es una solución, digamos, muy concreta, pero que posterga de alguna manera a todos otros pacientes que siguen enfermos y que necesitan cuidados o detección temprana de otras enfermedades que van surgiendo. Y después, por otro lado, en términos de seguridad, y eso es crítico en la pandemia, nosotros estamos haciendo algunos proyectos en COVID, es cómo los indicadores de seguridad del paciente empeoraron, especialmente, por ejemplo, las infecciones intrahospitalarias. Entonces, ese tipo de circunstancias que tienen que ver con altísimas demandas, porque nadie hace esto a propósito, por supuesto, es cómo generar cambios que contengan el daño, especialmente de consecuencia lateral del COVID, como es el caso de indicadores de seguridad del paciente, agregando aspectos que tengan que ver con decisiones de darle mayor apoyo a iniciativas de seguridad del paciente, como ya había mencionado. Entonces, cuando la cultura de la organización es consciente de los errores y se habla de ellos, entonces habrá mejora. Es la única manera. Lamentablemente, nosotros también estamos en otra iniciativa en este momento dentro del foro, que esta tarde es una circunstancia que ya iremos detallando, cómo tratar de llevar a la sociedad más claridad en cuanto a que hablar de errores y castigo no va a solucionar los problemas. Lamentablemente, nuestro sistema legal no está ayudando en este sentido, y hablar de mala praxis y castigo y exclusiones genera más miedo entre aquellos que participan en procesos de atención, más posibilidad de errores y lamentablemente poco aprendizaje. Y así seguiremos si no cambiamos este ciclo negativo. Entonces, en otras industrias, recuerden que lo que diferencia la industria de salud de otras industrias es que en la salud los errores del sistema los paga el paciente. En otras industrias, como la aeronáutica, la química, la aeroespacial o la que fuese, los errores los paga el propio ejecutor de los procesos, ¿no? Entonces, son circunstancias que nos diferencian y que probablemente nos hayan postergado en esta necesidad de seguir mejorando y creciendo como nivel de servicio a nuestros pacientes y ciudadanos. Esto, disculpen, está en inglés nada más, pero para que sea una figura nada más. Esto está publicado ayer en BMJ. BMJ es una revista más importante del mundo y simplemente habla de mejora de calidad en tiempos de crisis. Y fíjense que esto se llama un diagrama conductor. Algunos que nos han escuchado hablar antes saben que el diagrama conductor es una estrategia gráfica, simplemente donde uno tiene un objetivo, conductores primarios y conductores secundarios. Traduciendo rápidamente, el objetivo de este proyecto, y esto es uno de los sistemas de salud del sistema inglés, vieron que el sistema inglés tiene como capítulos que llaman trust, que de alguna manera contienen la atención primaria, la atención hospitalaria y rehabilitación. Entonces, el objetivo de este trust era básicamente reducir la probabilidad de que trabajadores de la salud tuvieran algún tipo de daño relacionado con COVID durante la pandemia. Y para ello hicieron tres cosas. Perdón, acá disculpen, me estoy equivocando. No es de un trust inglés, pero hay varios ejemplos en el mismo paper. Esto es de un hospital en San Pablo, que se llama el Hospital Albert Einstein. Saben que es un hospital bastante particular porque es probablemente el hospital más importante de Latinoamérica, es el hospital más importante de Latinoamérica y del mundo. Así que, de alguna manera, esta circunstancia de que lo destaca tanto entre todos los hospitales del mundo hace que no sea demasiado comparable en algunos aspectos, pero fíjense cómo este hospital tuvo como criterio puntual proteger a sus miembros y funcionarios de daño prevenible. Entonces, brindar elementos de seguridad, proveer seguridad psicológica, tratar de que la gente se sienta contenida, de que sienta que puede ser escuchada durante los procesos de atención, de que hay aspectos que además ayudan de alguna manera a cuidar a las familias de estos profesionales, fueron destacados, y también tratar de brindar algún soporte emocional y soporte físico para generar, digamos, ese bienestar en los profesionales, ¿no? Entonces, un hospital de Latinoamérica, que si bien es bastante extraordinario, piensa en los profesionales de salud y de alguna manera con aspectos de seguridad física, seguridad psicológica y de bienestar, trata de protegerlos durante la pandemia. ¿Qué favorece eso? Cambios en la cultura. Justo lo vi ayer y por eso no lo puedo dejar de mencionar. Y después tener en cuenta que lo que son aspectos de la seguridad del paciente
fíjense cómo van a empezar a aparecer cada vez más artículos en la región que hablan de la importancia de la cultura de la seguridad y los resultados que relaciona con COVID, ¿no? Entonces, aspectos como condiciones laborales, digamos, relación con los gestores, con los funcionarios, satisfacción con el trabajo, clima de seguridad y clima de trabajo grupal son los aspectos que uno puede medir en la pandemia, y fíjense que hay cambios que han sido, esto es un diagrama llamado diagrama de radar, ¿no? Porque tiene una forma redonda con múltiples dominios, y fíjense cómo algunos factores cambiaron antes y después de la pandemia, ¿no? Entonces, esas circunstancias son importantes tener en cuenta, y que son las circunstancias que se empieza a medir alrededor de la pandemia, y que más allá de los casos, de los 3 números que vemos todos los días, que es cantidad de casos, cantidad de muertes y ocupación de las terapias, y hablando un cuarto, que es positividad de los testeos, es cómo son estos factores que hacen que los sistemas de salud tengan mejores resultados, ¿no? Y esto es fundamental porque ¿qué hace algunas unidades de cuidados críticos mejores que otras? Las unidades pueden estar equipadas, pueden tener personal, pero ¿qué aspectos diferencian sus resultados que a la hora de la verdad, que es cuando un paciente ingresa a terapia, los hace tener mejores resultados que otros? El tiempo. Entonces, básicamente siempre tener presente por qué cultura de seguridad, porque es la llave a cualquier iniciativa de mejora institucional, porque se relaciona con el liderazgo. Esta circunstancia, el doctor Medina mencionaba este tema de que la calidad, por supuesto, opera al lado del paciente en la base, pero la circunstancia del liderazgo es crítica. Si no hay un sistema que genere un interés y un cuidado de los sistemas de seguridad del paciente, lamentablemente las cosas pueden no progresar, ¿no? También es importante involucrar a los pacientes en la cultura de seguridad, porque ellos pueden ser activos participantes. Y también tener en cuenta que cultura empieza a ser un evento de interés en los estudios de investigación que se hacen, ¿no? Recuerden que la ciencia de la salud obtiene de la ciencia en general soluciones, ¿no? Entonces, los resultados que impacten en seguridad son aquellos que van a tener de alguna manera particular impacto. Esto tiene que ver, de vuelta, digamos, con otra imagen que quiero que miren nada más. Hay varios instrumentos para mirar cultura de seguridad. Uno es el SAC, SAQ, el otro es la encuesta de AHRQ, que ha circulado más por el país, y después hay otras encuestas, que lo que hacen es mirar básicamente el hospital entero, el servicio de enfermería, o algunas circunstancias de sectores en particulares. Y fíjense que lo que quiero poner es en la columna de la derecha, que si uno mide cultura de seguridad en ciertos sectores, sus cambios pueden impactar en mortalidad, satisfacción de los pacientes, disculpen, uy, espera que no me puedo ver. Bueno, satisfacción de los pacientes, satisfacción de las familias, puede disminuir en reinternaciones, en esa circunstancia que ustedes piensan que los hospitales reciben 10 o 20% de reinternaciones a 30 días, muchas veces prevenibles, ¿no? Infecciones de la comunidad, todos aspectos que pueden tener que ver con un impacto claro de seguridad del paciente que ojalá el sistema de salud pueda verificar y medir en forma más regular. Entonces, la seguridad del paciente hoy es un desafío porque el trabajo a niveles tan altos de exigencia genera condiciones subóptimas que aumentan los riesgos. Los riesgos son mayores para los pacientes y los profesionales de la salud durante la epidemia. Han aumentado los riesgos de eventos adversos, problemas de comunicación, problemas de diagnóstico, problemas relacionados también con la seguridad tradicional, eventos adversos prevenibles, y todavía no hay datos certeros, ¿no? Nosotros con FEMEVA y otras organizaciones estuvimos tratando de hacer un estudio de seguridad del paciente en el ámbito ambulatorio, que los invitamos a escuchar mañana en la segunda jornada, perdón, es hoy, por el doctor Jorro Barón, que trata de demostrar cuál era el camino, y va a ser muy interesante imaginar cuáles son los aspectos críticos relacionados con la seguridad del paciente en tiempos de pandemia. En este caso lo hicimos más en el ámbito ambulatorio. Y estos puntos que menciono hoy fueron los que ya hace un año OMS generaba de seguridad del paciente como aspectos para estar precavidos. ¿Y por qué tarda tanto la seguridad, la cultura de la calidad en el mundo, ¿no? Es algo que tiene años y décadas, que lamentablemente todavía no termina de prender, ¿no? Entonces, en un artículo publicado hace unos 10 años ya, se hablaba de que uno de los problemas tenía que ver con el sobreuso y el desperdicio. Nuestro sistema de salud desperdicia recursos en forma extraordinaria a causa de la fragmentación y por múltiples factores que realmente impactan y hacen que seamos un país con un alto gasto en porcentaje sobre PBI en salud, pero resultados que nuestros vecinos nos superan con porcentajes menores y a veces con PBI con habitantes que son comparables. Después, la importancia de pensar en estas circunstancias, perdón, en estas iniciativas de mejora de proceso. Hay muchas herramientas que adaptamos a nuestras industrias que pueden ser aplicadas a salud. Y finalmente, intervenir en la cultura.
si no hay una cultura de calidad y seguridad, las circunstancias no van a mejorar porque hay un techo, como se habla de techo de cristal en cuestiones de género. Bueno, el techo de la cultura de la seguridad del paciente y la calidad de atención tienen que ver con la cultura organizacional. Bueno, hay múltiples industrias de las cuales estamos aprendiendo sobre que los errores pueden ser prevenidos, ¿no? Entonces, lamentablemente, de eventos trágicos como desde la caída de un transbordador espacial hasta eventos digamos, de la ciencia, perdón, de la industria nuclear, generamos aprendizajes. Bueno, la diferencia entre estos eventos dramáticos, Fukushima, el Challenger, el Endeavour, son todos circunstancias que son extraordinarias, extremadamente visibles, o que se caiga un avión, pero salud, lamentablemente, tiene diferencias donde los pacientes mueren de a uno, en lugares distintos, digamos, mueren muchas personas todos los días por eventos prevenibles relacionados con el cuidado de la salud, pero lamentablemente no los medimos en su totalidad. Probablemente el COVID haya sido una de las circunstancias más notables en nuestro país, donde tenemos mediciones diarias de eventos de salud en forma casi instantánea, aprovechando el CISA, esa herramienta que el Ministerio de Salud ha montado ya hace unos años para tratar de tener relevamientos de distinto orden. Entonces, en esa circunstancia estamos operando, donde las muertes son invisibles, es muy comparable a lo que es la mortalidad vial en nuestro país, porque las circunstancias ocurren de a una en distintas rutas. Con la seguridad del paciente es todavía más trágico porque mueren personas que habitualmente están en últimas etapas de su vida o son de acceso de menores recursos. Entonces la inequidad es un aspecto crítico, ¿no? Yo hablando con una persona del Banco Mundial a principios del año pasado, transmitía, que fue todo un aprendizaje también, que la inequidad era el factor más crítico que va a estar expuesto por el COVID, ¿no? Y eso quedó expuesto a nivel global y probablemente también a nivel de nuestro país, donde distintas sociedades con distintos niveles de desarrollo socioeconómico han tenido peores resultados de los que merecían. Entonces, la cultura de seguridad es este elemento donde una organización resume aspectos, valores individuales y grupales, actitudes, percepciones, competencias y patrones, que básicamente se definen, esta es la manera en la cual hacemos las cosas en nuestro lugar. Entonces, esa cultura es la que impacta en los resultados que queremos llevar adelante. Entonces, básicamente, la cultura de vuelta tiene que ver con esas circunstancias puntuales que se caracterizan por esas comunidades basadas en la confianza mutua, ¿no? El COVID ha demostrado esta circunstancia tan dramática de los trabajos en equipo, gente que está expuesta a riesgos tan notables dentro de la misma organización, y que, bueno, de alguna manera esos equipos de trabajo son los que de alguna manera tienen esa convicción común de trabajar bajo ciertos procedimientos y con ciertos resultados. Porque, como también decía Thomas Nolan hace unos años, los resultados de la atención que brindamos son exactamente los relacionados con los procesos que diseñamos para que esto ocurra, ¿no? Y si no cambiamos los procesos, nuestros resultados van a ser similares. Acá simplemente voy a ir un poco más rápido ahora, hay algunos artículos que están publicados recientemente pensando en COVID y seguridad del paciente, que las recomendaciones que hacían, bueno, estos sí son, Carlos, expertos top 10 del mundo, que publicaban un artículo como Don Berwick y tantos otros a nivel global, que hablan de que es importante fortalecer los sistemas para tratar de entender cuáles son las circunstancias que pueden mejorarse, tratar de comprometer a ciudadanos, pacientes y familias en soluciones conjuntas, trabajar en mejorar la separación de flujos, talleres de trabajo en equipo, desarrollos de herramientas para tomar mejores decisiones, reducir el daño provocado, digamos, relacionado con COVID y no COVID, como estamos mencionando ya históricamente, y tratar de generar sistemas de aprendizaje. No puede ser que sigamos cometiendo los mismos errores, que no podamos entender cuáles son las causas que generan estos errores y que deberíamos modificar dentro de cada organización. Es realmente asombroso que nos siga ocurriendo. Entonces, recuerden que para mejorar la cultura de la organización, incluso de anti-COVID, porque la realidad es que el COVID es básicamente muchísima exigencia en términos muy breves del tiempo, con mayor riesgo del personal que lo habitual, pero esa circunstancia extraordinaria, donde visitando terapias intensivas, 80-90% de los pacientes están ventilados, circunstancias poco comunes a nivel de lo que son la normalidad de las terapias intensivas de nuestro país. En esa exigencia, seguir pensando en circunstancias que son útiles, como las recorridas, las intervenciones para mejorar el trabajo en equipo, y la capacitación de mejora en comunicación entre profesionales. Y ustedes pueden decir, pero este hombre, ¿dónde está su casa? ¿Qué piensa? ¿Cómo es una terapia intensiva? Bueno, ustedes piensen que estas circunstancias son las que hacen que equipos de alto desempeño, de alto riesgo, como los que trabajan en industrias de alto riesgo o incluso en industria militar, son las que usan.
corriendo su propia vida a riesgo permanentemente, tanto en operaciones militares activas, como puede ser, ojalá con la menor frecuencia posible, operaciones de combate, como eventualmente en operaciones de entrenamiento que también tienen mucho riesgo. Y hacen estas cosas. Entonces son importantes que nosotros podamos adoptar, aún en circunstancias de tanta exigencia como la que estamos discutiendo, para tratar de mejorar nuestro desempeño dentro del equipo y con los pacientes. Entonces ha dado una revisión sistemática que también ya tiene 8 años. Nada de lo que estamos contando es nuevo. Entonces, siempre recordar que los factores contribuyentes a la seguridad tienen que ver con el liderazgo, el compromiso, la participación de los pacientes, la eficacia y la apertura del trabajo en equipo y la comunicación. Veo que siempre repito las mismas palabras. La apertura, de vuelta a la apertura de los equipos, el objetivo de aprendizaje organizacional, que estos recursos estén dispuestos para la seguridad del paciente y que la prioridad del paciente, la prioridad de la seguridad esté antes que la producción. Si sacrificamos el volumen de producción frente a la seguridad, vamos a seguir dañando pacientes en forma involuntaria probablemente, y eso es inaudito. Esto lo paso, esta presentación ya está disponible en manos de la gente con la que trabajamos en común en FEMEA, así que van a estar disponibles para que ustedes la puedan ver. Y básicamente tener en cuenta que los otros ingredientes tienen que ver, como dije antes, los apoyos de los líderes. Estas recorridas son las circunstancias que hacen que los pacientes, cuando haces una recorrida dentro del sistema de salud, perdón, de una organización, los líderes estén presentes, ¿no? Los japoneses hablan de Gemba. Gemba significa en el lugar donde el trabajo ocurre, ¿no? Que los líderes organizacionales estén cerca de la gente que desempeña tareas de asistencia o de administración, y que eso genere buenos climas de trabajo y que positivamente impacten los pacientes y los usuarios, ¿no? Entonces, pensar en que el compromiso del personal de primera línea, muchas veces vemos el divorcio entre la seguridad del paciente y la gente que se dedica a calidad y seguridad, perdón, los que hacen asistencia. Eso tiene una historia muy parecida que la historia del control de infecciones, ¿no? Uy, otra vez viene la gente de control de infecciones a controlarnos. No, no vienen a controlarnos, vienen a ayudarnos a que evitemos eventos adversos prevenibles, ¿no? Entonces, la seguridad del paciente tiene puntos en contacto entre los fracasos y los éxitos de esta disciplina, que antecede de alguna manera a la seguridad del paciente particularmente, así que es muy importante tenerlo en cuenta. Tener en cuenta este tema de siempre hacer exámenes, pruebas piloto que permitan cambios, que haya mínimos sistemas de información, son circunstancias que tienen que ocurrir, si no tenemos datos no podemos gestionar, tratar de tener, bueno, cambios de actitud dentro de lo que estamos haciendo habitualmente, y bueno, como dije antes, educación y entrenamiento dentro de la primera línea. Como siempre, la primera línea es crítica. Entonces, tener en cuenta el concepto de cultura justa, que lo estoy mencionando, es una cosa también que requeriría una presentación completa, pero básicamente, charlamos con Fabián ayer, ¿no? Dar cuenta de estos actos. No puede ser que no demos cuenta de nuestros actos. El sistema de salud tiene una responsabilidad enorme con la ciudadanía, y en ese escenario tenemos que de alguna manera identificar cuáles son las cosas que hacemos bien y las que no hacemos bien, y dar cuenta de nuestros actos. Por eso tampoco tenemos que ser castigados por errores involuntarios, que son sistémicos, como también dijo el doctor Medina antes, que es una circunstancia que ojalá el sistema judicial comprenda para transmitirse a la ciudadanía y tratar de seguir castigando a gente que no comete errores voluntarios ni negligentes, y que eso hace, digamos, que se genere más miedo y menor cultura de aprendizaje, ¿no? Entonces, la cultura justa habla de esta circunstancia que ustedes ya han escuchado seguramente antes, del error humano, las conductas riesgosas y las conductas temerarias, y que, bueno, que por supuesto son las conductas temerarias las que estén castigadas, las que violan procedimientos consistentemente, las que no manejan ningún tipo de satisfacción ante las advertencias, y bueno, y tratar de, por supuesto, acompañar a quienes que tienen conductas riesgosas, que no toman riesgos voluntarios, sino que son involuntarios, y aconsejarlos una cantidad de veces, no para siempre, por supuesto, y definitivamente no castigar el error humano, porque todos hemos cometido errores asistiendo a pacientes, y aquellos que nos seguimos dedicando a esto los vamos a seguir cometiendo, entonces es muy importante que no tengamos miedo a la hora de desarrollarnos, ¿no? Entonces, en ese escenario en el que estamos charlando, la conducta disruptiva tampoco tiene que ser un factor, digamos, tolerado. Aquella gente que tiene actitudes agresivas o que genera de alguna manera acoso, digamos, y que permite actos de violencia en su entorno de trabajo, eso también genera mucho daño a la seguridad del paciente. O no aceptar a una persona que nos digan, no se lavó las manos, doctor, o no te lavaste las manos. Bueno, esas circunstancias que deberían ayudar a los pacientes tienen que ser bien toleradas entre nosotros, y para ello, bueno, tratar de combatir estos modelos de comportamiento disruptivo que tienen que ver con, digamos, controlar a aquellos que tienen comportamientos agresivos, pero los más comunes son los agresivos pasivos y los pasivos, aquellos que no colaboran con el sistema y que de alguna manera generan esta actitud disruptiva
que impacta en el personal de salud, que evita que las personas sean cooperativas y colaborativas y que generan mucho impacto negativo. Entonces, para ir terminando, comentarles que ya dentro del Instituto de Efectividad Clínica, en conjunto con la SATI, desarrollamos un proyecto financiado por Pfizer Internacional, donde básicamente estamos trabajando con 14, 15 terapias intensivas públicas en nuestro país, tratando de, a ver, cuando empezó la epidemia del COVID, ¿cómo podemos ayudar? Entonces, logramos aplicar un subsidio que básicamente se dedica a mejora de calidad, una cosa bastante poco común, y lo ganamos junto con la SATI y trabajamos en tratar de promover que el 90% de los pacientes, de los profesionales de salud, usen adecuadamente el equipo de protección personal, no que lo usen adecuadamente, de menos, ni de más. Después que el 90% de metas de flujo de pacientes estuvieran cumplidas para que las camas estuviesen disponibles para otros pacientes y no retrasarnos en el uso de recursos tan necesarios. Después que el 90% de los profesionales de salud reciban apoyo emocional, cosa que nos costó bastante porque hay un tema cultural, lamentablemente, de la apertura frente a compartir las sustancias emocionales que reciben los profesionales. Y después, no empeorar por debajo del 90% del desempeño previo en seguridad del paciente. Porque nosotros ya anticipábamos que lamentablemente las cosas no iban a ir bien con indicadores de seguridad del paciente dentro de las cuidados de unidades críticas. Después trabajamos en iniciativas tanto aquí como en Brasil para tratar de promover el trabajo en equipo y la seguridad del paciente, para impactar en factor humano, que creemos que son los factores críticos para tratar de ayudar al trabajo en equipo. Seguimos promoviendo la iniciativa de Team Steps, que nos parece muy oportuna a nivel regional. Después, tener en cuenta que Team Steps, como cualquier herramienta de trabajo en equipo, tampoco hay tantas en salud, es una circunstancia que entendemos que funciona, que mejora la comunicación, que mejora los climas de trabajo. Esto, todo noticias viejas, está todo escrito, todo investigado. El problema es que no lo podemos implementar. No necesariamente tal vez en nuestro país, sino en la región y en muchos otros lugares del mundo, pero tratamos, consistentemente evitamos hacer las cosas que deberíamos hacer, y esta es una de las que seguramente impactaría. Que requieren un cambio cultural, por supuesto, pero que definitivamente lo logran, porque otros argentinos lo logran en sus industrias, y nosotros también deberíamos aplicar estas herramientas dentro de las industrias de salud en forma más consistente. Entonces, para terminar, la importancia del cuidado centrado en la persona, que son los aspectos críticos de la cultura, pero vieron que dije cuidado centrado en la persona y no cuidado centrado en el paciente, ¿está bien? Entonces, es una circunstancia, porque las personas también somos los profesionales de la salud que estamos trabajando en las organizaciones de salud. Entonces, empezar a pensar en estrategias que mejoren estas circunstancias de trabajo tan exigentes que lamentablemente tampoco parecen tener una certeza muy breve de poder terminar este nivel de exigencia, y cómo apoyar a los profesionales de salud para que se sostengan brindando los cuidados que son tan necesarios. Finalmente, entre algunos interesados en calidad y seguridad en la región, escribimos un paper ya hace bastante, tratando de hacer un llamado a la acción para que la calidad y la seguridad sean activos protagonistas de la pandemia. Entonces, en este paper que fue publicado y traducido también a castellano, de alguna manera comunicar la importancia de incorporar políticas de calidad y seguridad del paciente y estrategias de implementación en planes nacionales. Estamos esperando con ansias el plan que resume el doctor Medina también, para ver cómo nuestro país, con todos sus desafíos, puede incorporar más iniciativas de calidad y seguridad para que los pacientes y sus ciudadanos estén cada vez mejor atendidos. Creo que acá termino. Bueno, una mención que también como iniciativa del Foro Colaborativo, y que ahora vamos a renovar este año, un grupo de interesados en calidad y seguridad en nuestro país, en una declaración en tiempos de COVID, que también eso está disponible en nuestra página del Foro Colaborativo, y ha sido pública, con el fin de que estas recomendaciones, que son 10 recomendaciones sobre cómo actuar y 10 sobre el camino a seguir, tienen que ver con aspectos de cómo lograr que la calidad de seguridad sea protagonista, ¿no? Tratando de tener mirada sistémica, que las personas son lo primero, robustecer estas normas institucionales en pos de cultura de seguridad, el papel de liderazgo, como yo les comenté, que los expertos en calidad y seguridad sean un nexo entre la primera línea de atención y el liderazgo, que tratar de tener medidas en tiempo real para medir el problema, responder con agilidad y adaptabilidad a las circunstancias que van surgiendo, que han sido muy serias, entrenamiento efectivo y oportuno en calidad y seguridad del paciente, trabajar en equipo y comunicarnos de manera efectiva y pensar en la innovación. Todas cosas que le vine repitiendo en toda la presentación y que un grupo de 50 personas promovió en nuestro país. Ojalá hubiera sido más escuchado, como para que ayude a enfrentar el COVID. Finalmente, cómo lograrlo, ahí está la dirección para que ustedes lo puedan mirar. Pero de vuelta, tratar de tener buenas prácticas de gestión y buenas prácticas de empatía con el personal de salud, con los pacientes y las familias, para lograr que estos cambios se cristalicen. Finalmente, creo que acá está. ¿Cómo seguir?
Bueno, es mencionar que la calidad de seguridad es clave en estos momentos, sigue siendo clave. Los eventos siguen ocurriendo, tal vez en más frecuencia, van a seguir llegando a muchos pacientes. Lamentablemente acabo de ver la cifra de muertos de hoy, seguimos cerca de los 500, circunstancias enormes dentro de lo que se puede contabilizar de la epidemia. Las cosas no van a cambiar lamentablemente en los próximos meses. Así que tenemos que buscar de una manera, ojalá que ocurra, un apoyo al sistema de salud de manera más efectiva, y los que estamos en esta reunión estamos interesados por esta disciplina, calidad de seguridad. Otros hacen cuidados críticos particularmente. Bueno, nuestro trabajo es acompañar sistémicamente el trabajo de toda la organización. Entonces, tratar de asegurar confiabilidad en los procesos, aplicar métodos que no son conocidos para la cultura organizacional, no estamos hablando de nada nuevo, tratar de no descuidar los pacientes que no tienen COVID, pero que sí están con cuidados de salud que son necesarios, y no olvidar todo lo que ganamos en este tiempo. Así que les dejo mis saludos. Ahí se me escapó un logo viejo del foro que cambió. Así que bueno, Luzan Lip, que es hoy alguien pasó una foto, debe tener como 90 y pico de años, ya Luzan Lip, un cirujano pediátrico estadounidense que ha trabajado tanto en calidad de seguridad en los últimos 30 años. Dice que el mayor impedimento para la seguridad del paciente es que castigamos a las personas por cometer errores. Una circunstancia que nos mantiene en este estado actual de parálisis, de falta de progreso, y que ojalá las cosas puedan cambiar. Así que muchas gracias por su interés, creo que hay un par de comentarios, salgo así les puedo compartir. No sé, Carlos, si hay algún comentario en el chat, y bueno, muchas gracias por su atención. No, al contrario, gracias Ezequiel a vos, y siempre brillante como nos tenés acostumbrado. Ezequiel, hay dos preguntas. Una, ¿podría hablarnos más acerca de los aspectos de calidad subjetiva, lo que llaman calidez? ¿Son importantes o no? ¿Debería sacárselos de la auditoría de calidad pura, que no son los estándares puros de calidad, y cómo afectan la calidad de una gestión en un hospital, por ejemplo? No terminé de entender toda la pregunta, pero a ver, la calidad de atención no tiene estándares subjetivos. Digamos, hay circunstancias de carácter, digamos, más objetivo, porque uno quiere decir la medida, que son las circunstancias de medida de proceso de resultado que uno mide en los cuidados clínicos, por decirlo de alguna manera, o asistenciales, como estoy escuchando ahora. Pero después, todo lo que tiene que ver, hay un aspecto que se llama PREMS, digamos, ¿no? Que tiene que ver con las medidas que vienen de los pacientes y las familias. Entonces, esas medidas de alguna manera tienen ya objetividad también, que son habitualmente encuestas o investigación formativa o entrevistas, que generan muchísima información, que son adoptadas por los sistemas de salud para orientar sus esfuerzos. Así que de alguna manera, yo creo que los aspectos que tienen que ver con el trato centrado en la persona, que por supuesto incorporan la empatía y otras circunstancias dentro de los cuidados humanizados que son muy valiosas, están capturadas por estos instrumentos, así que en principio no me gustaría hablar de una calidad subjetiva, y uno va viendo, siempre podemos mirar el caso de Chile o el caso de alguna medida de Uruguay recientemente, que están incorporando estas iniciativas en forma sistemática. Son otros sistemas de salud, otras realidades, pero que de alguna manera son interesantes para tener en cuenta. Y después Viviana Sánchez, si querés volver a esa pregunta Sí. que hay áreas en las que hay áreas en que no la seguridad del paciente no llega, que los métodos convencionales de abordaje son los efectivos útiles. No le termino de entender la pregunta, Viviana. No sé si vos, Carlos, tenés alguna interpretación particular. No, no, tampoco. Está bien. Yo creo que la seguridad del paciente que no llega a la Sí. seguridad, pero no me Sí. queda claro. Lo que me gustaría, Ezequiel, lo que me gustaría, dos palabras, sí. Es que nosotros hablamos de capacitación, y soy un convencido de que podemos hacer mucha formación, pero Sí. creo que la formación tiene que ser en el pregrado o en las residencias. Es decir, después la formación que hagamos posteriormente sí es importante todo, pero para cambiar cultura creo que es fundamental que en el pregrado o en la formación de residencia exista calidad como situación primordial. Bien. A ver, yo voy a poner medio como un chiste, ¿no? Convertirnos después de 10 años de terminar nuestra carrera, tratar y tener vocación por calidad y seguridad es tardío. Si nosotros no logramos que en el grado y en la extensión del grado, que son las residencias o las distintas profesiones en la especialización, el tema de calidad y seguridad no sea un tema importante, vamos a actuar reactivamente y siempre vamos a estar tratando de corregir lo que no ocurrió antes. Así que hoy brindar formación es clave para que el modelo de entrenamiento de los profesionales de la salud sea diferente. Y una vez escuché un estudiante de medicina
que se interesaba por estos temas porque no quería ser cómplice de las circunstancias que estaban ocurriendo cuando a esta persona le tocase practicar la profesión. O sea que esto todavía lamentablemente no fue capturado en forma integral por las escuelas de las profesiones de salud. Eso es una pena. Por supuesto, enfermería siempre tiene estas cosas más presentes porque está más en contacto con los procesos y con la seguridad del paciente. Ojalá fuera más claro. Y después también, Carlos, me gustaría decir que los adultos aprendemos haciendo. Enseñar y tomar cursos tiene un límite. Es para aquellos con interés o por circunstancias de aprendizaje, pero a menos que nosotros logremos incorporar dentro de las instituciones programas de entrenamiento al lado del puesto de trabajo para transformar nuestras habilidades, como es el caso, por ejemplo, de la simulación, que es un excelente ejemplo de aspectos para ejercitar en el lugar de trabajo, aspectos que transformen las habilidades de habilidades de procedimientos o de trabajo en equipo. Va a costar que estas cosas cambien. Así que la simulación es un excelente ejemplo para poder transformar esta realidad. Gracias, Ezequiel, y en razón de la hora, Está perfecto. dejamos a la Gracias. nueva Muy puntual, mesa. Estuve muy bien. Yo lo hago todo por Verónica, para que las cosas se mantengan en su horario. Así que gracias de vuelta por la oportunidad de trabajar con ustedes. Y bueno, esperemos que siga muy bien la jornada dentro de mañana. Hasta luego. Gracias.